es sábado 21 de agosto. Estamos en nuestra reunión sabatina de coordinación en Jugo de Caigua. Por ahora somos pocos. Se nos ha unido Timi Cochea desde Madrid, que está por ahí, y se irán uniendo los demás. Por ahora somos Alejandra Ruiz León, Sharon González, Timi y Cochea, y quien les habla, Gustavo Rodríguez. Vamos a empezar con Sharon González. ¿Cómo estás, Sharon? Hola, Gustavo. Buenos días con todos, Tu voz, todos, todos. tu voz nos relaja siempre. Y ahí cuéntame, oye, para mí suena distinto, creo, de lo que suena para ustedes. Esta semana no tengo tema. Creo que todavía estoy recuperándome de la intensidad del tema sobre los talibanes peruanos. Uy, fue muy bueno tu artículo, Los talibanes peruanos. Y claro, yo pensé que a raíz de ese título tan provocador, pues iba a haber guadañas, ¿no? Sablazos, pero como que se ha asumido que es así, ¿no? Hmm, ¿No? O sea, de verdad, o has tenido críticas, has sentido así críticas desmesuradas por tu artículo? No, ¿Por qué, cómo comparas Afganistán con Perú? ¿Qué te pasa? no. Más bien, uno de los comentarios a la columna era, no en la página, ¿no? Sino en Twitter era como, ay, el paralelo Perú-Afganistán solo está en los últimos 3 párrafos, ¿no? O sea, como más bien creo que la situación de Afganistán despierta tanto morbo que es como, ah, tal vez se esperaría, eh, no sé, como un paralelo más cercano, como desglosar justo lo que digo en el artículo, ¿no? Como no voy a enumerar todas las atrocidades eh, que en el Perú se cometen contra las mujeres, porque, o sea, si no las has visto todavía, vives bajo una roca o simplemente no las quieres creer, ¿no? Totalmente. A mí sí me llamó la atención porque sí vi que otras personas, sobre todo algunos influencers, creo, en redes sociales, hicieron la misma comparación, pero sin ningún argumento, ¿no? Y sí trataron de cancelarlos en redes, ¿no? Y es lo que pensaba, o sea, no es porque el argumento no sea válido, porque cuando Sharon lo explica y lo puedes entender y además explicas también esta obsesión que tenemos con otros países, ¿no? Con otras realidades, como lo entiendes, ¿no? Pero obviamente estas personas lo usaron, son personas que también apoyaron lo del fraude, ¿no? Entonces decían como, ay, nos preocupamos por Afganistán y aquí está pasando lo mismo. Y ahí acaba el argumento, ¿no? Entonces sí vi otras personas, ay, ¿cómo vas a comparar? O sea, no, y no es por quién diga el argumento, ¿no? Pero sino que cuando realmente tu fin es solo un fin político de decir, esto pasa en Perú y se acabó, y no lo explicas, ahí creo que es donde viene la crítica, ¿no? Pero cuando realmente puedes argumentar esto o puedes argumentar por qué sí, por qué no, hasta qué nivel, creo que la idea es más clara, ¿no? Así que no te cancelaron, Sharon, como... Además, creo yo que hay como siempre estos temas de derechos civiles, siempre se piensan que se pueden dejar de lado porque siempre hay algo más importante que resolver. Y yo creo que eso es un poco lo que está normalizado en Perú, lo que pasa siempre. Derechos, no, primero arreglemos la economía, no, primero arreglemos esto, no, primero arreglemos lo otro, y todo se va quedando atrás, y todo se va quedando atrás, y no sirve de nada si la sociedad no se construye de una manera positiva. Entonces, eso también es un poco que creo yo que hay que empezar a mostrar y sí enumerar, sí empezar a enumerar los temas, porque efectivamente la gente los tiene que saber. Y si lo sabe y si se hace de la vista gorda también, no sirve de nada, ¿no? Entonces creo que hay que empezar un poquito a hacer eso. Es cierto lo que dice Timmy, es decir, tendemos a compartimentar todo, ¿no? A pensar que la economía va por un lado y el desarrollo humano va por otro. O sea, no nos pensamos como seres humanos integrales, ¿no? Mm. Pensamos que, o sea, olvidamos que seres humanos plenos o más satisfechos o más felices finalmente o contentos producen más por último, si es Sí, que te claro, preocupa la economía, si quieres ¿no? pensarlo Finalmente, económicamente, o sea, exacto, o una sea, sociedad con menos conflictos obviamente es más viable. Entonces es loco cómo esos puentes no se hacen.
no se hacen. Tienes razón, tienes razón. Pero ¿cómo ayudamos a Sharon? A ver, a encontrar un tema. Pero ni siquiera alguno por ahí, nada. ¿O estás esperando algún cagadón que ocurra en la semana? Ay, qué horrible. Por favor, que alguien... Que alguien la cague para tener tema. Ay, qué horror. Bueno, pero no vas a tener que esperar mucho porque la están cagando, creo que con ganas. ¿Sabes? Bueno, había pensado así de forma muy ligera. La semana pasada también encontré el informe de la CENAJU, de un enfoque de juventudes para la gestión pública, pensando en la transversalización. Y me pareció interesante porque, claro, se conecta con esta pregunta que yo suelo poner sobre la mesa como, ¿qué hacemos? ¿No? Y bueno, todos esos problemas, ¿qué hacemos? Y este informe, digamos que está dándonos pistas de cómo se perciben los problemas y desde la juventud y cómo se pueden abordar desde la gestión pública, ¿no? Entonces había pensado cómo abordar este informe en mi próximo artículo. Y una cosa de repente puede complementar lo tuyo, es que el bono demográfico que ya el Perú, esa ola que el Perú ya debería estar surfeando, ¿cuándo se acaba? Se acaba pronto, ¿no? O sea, el plazo del bono demográfico. ¿Conocen el concepto de bono demográfico? Que es por el cual nuestra sociedad, o sea, las sociedades más desarrolladas ahorita occidentales tienen más población de edad, mayor de edad, ¿no? Y menos juventud en comparación. En cambio, en varios países de América Latina, el Perú sobre todo, pues está entrando a un momento, o ya entró a un momento en el cual tiene mucha gente en capacidad de producir y todavía menos ancianos. Entonces, si no aprovechas en capacitar, en darle todas las facilidades a tu juventud para que en los siguientes años produzca, te vas a perder esta ola, de surfear esta ola, le llaman la del bono demográfico. Entonces tiene que ver con lo que me estás diciendo, ¿no? O sea, incluso si lo ves estadísticamente, invertir en la juventud y hacerle caso a la juventud tiene todo el sentido del mundo. Y dos de los puntos claves, ¿no? De este informe tienen que ver justo con la formación y con el acceso al empleo. O sea, es tal cual, digamos, lo que propone este concepto, ¿no? Queremos estar mejor formados y formadas para tener también acceso al empleo. Bueno, ese es un vínculo que podemos desagregar, ¿no? O sea, el vínculo entre estar formados y formadas y tener acceso al empleo. No necesariamente es así de directo, ¿no? Pero, digamos, esa es la perspectiva de la juventud y también hay que escucharle, ¿no? Eso es lo que me parece interesante. Creo que o esa área está dentro de algún ministerio, ¿no? Estaban pidiendo que tenga un poco más de presencia, o sea, que sea más fuerte, ¿no? Y de hecho, creo que también cuando escuchas, como no sé, la agencia de la juventud, lo que sea, suena un poco como naif, ¿no? O sea, pero realmente las cosas que ven son claves, ¿no? O sea, no es que cada uno forma su futuro, sino que sí ves o sea, cuántas trabas hay como para acceder a empleo, para acceder a formación, ¿no? Y además hay varios debates que el nuevo gobierno ha puesto, por ejemplo, lo del el acceso libre a las universidades, ¿no? Ese es un tema que también creo que está relacionado. Lo del servicio militar obligatorio, ¿no? Para los que no trabajan, los ninis, pero no es cuestión de decir, esa gente no está haciendo nada, o sea, hay muchas personas que tienen muchos motivos por los cuales no trabajan o no estudian, ¿no? Y para mandarlos a hacer servicio militar obligatorio No, no hay es no es la en Perú hay solución. también mucho trabajo no remunerado, ¿no? O sea, Cuidar a Exacto. tu abuelo, a tus padres, es decir, claro, no exacto. se O sea, considera trabajo. por supuesto, o sea, y no significa que que no estás registrado en ningún lado como trabajador, pero estás trabajando. Y un poco sobre lo que decía Sharon, justamente del acceso al trabajo, cómo influye también el Estado y el sector privado cómo afectan todo esto, ¿no? O sea, el acceso al trabajo y a un trabajo bien remunerado también. Cómo es que la juventud no
tiene ese acceso a un trabajo bien remunerado, porque no hay una política de Estado que lo ejecute, o es un problema de del sector privado que se aprovecha de la juventud justamente. Ambas cosas quizá, ¿no? Es interesante. Qué pena que Hugo Ñopo No todavía esté. no se une, Ujú, ahora se va a unir, nos dice por chat, pero el tema de la ley Pulpín y todo ujú. esta controversia, ¿no? Que probablemente fue un malentendido. Es decir, yo tengo entendido que Hugo Ñupo no está en contra de la ley No, Pulpín, sino que exacto. hubo un problema de comunicación, pero claro, según cómo recibas el, eh, cómo recibas la comunicación, pues todo se puede tergiversar, ¿no? Mm. Pero sí, interesante, pero tiene que ver con eso. Bueno, es un tema obviamente vital, ¿no? Capital. Gracias, gracias a todos Gracias a ti, por sus Sharon. comentarios. Bueno, hablaré yo. Me toca, bueno, bailaré pues como el ingeniero bailarín. No sé de qué voy a escribir. Eh, Probablemente tengo ahí un tema que no escribí en su momento porque la coyuntura entró, ¿no? O sea, por ejemplo, esta semana se me ocurrió, esta semana sí cumplí lo que dije que de lo que iba a escribir, ¿no? Sobre cómo mi casa se fue convirtiendo en una, una, como una planta de reciclaje, finalmente, ¿no? O sea, más nos demoramos reciclando los desperdicios que cocinando, básicamente, pero es una gran satisfacción la que tenemos aquí, ¿no? Somos una casa verde, digamos, y bueno, yo se lo debo a mis hijas, ¿no? Y de eso escribí hoy, y pospuse después este tema sobre el cual alguna vez hace no mucho, en una charla que di, hubo una chica que un poco que me criticó por no decir que soy feminista, ¿no? Cosa que no me considero, o en todo caso no me siento corto de decirlo, tengo pudor de decirlo, ¿no? Entonces sí entiendo su punto, el punto de que mientras más voces salgan a decir soy feminista, más gana la causa, ¿no? Pero por otro lado, yo también tengo la impresión de que eh, quizá decir soy machista y quiero modificarme sea más eh, saludable que decir soy feminista, ¿no? Porque creo que el primer paso para sanarte como sociedad es reconocer lo que eres, en vez de ponerte una camiseta que de repente te queda un poco grande, que es lo que Mm, yo siento en mi caso, ¿no? mm. No sé qué opinen o si estoy equivocado, si le dan la razón a ella, nos la dan a los dos. Es un tema. No sé, yo hago así porque Pasas así. sí, O o sea, yo sea, creo que también decir como que, ay, no soy lo suficientemente, es un poco como que, ay, soy tan bueno, ¿no? Soy tan Gustavo Rodríguez que, Ay, no. como dicen, en meme te vi, ¿ah? O sea, siento como que, o sea, entiendo tu punto, pero al mismo tiempo también pienso que otra gente, o sea, no sé, porque, o sea, yo veo como que la marca de Gustavo Rodríguez es ser buena onda, tú eres buena onda, ¿no? Y la gente te conoce por ser buena onda, entonces, sí, otra gente así como que, pucha, si Gustavo Rodríguez no se puede decir feminista, a mí que me queda, no sé, siento que a veces o sea, ese discurso sería podría interpretarse de esa forma, ¿no? Como alcanzar un perfecto para ser feminista. Y cuando pienso que también a las mujeres a veces pasa lo mismo, ¿no? Que dicen, Ujú. las feministas, no sé, son las hipócritas. Y es como que no, amigos, son personas humanas y evidentemente nadie va a ser en la descripción del feminismo andante, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Ah, mira, eso es paja, lo voy a anotar. Nadie va a hacer la descripción del feminismo andante. No sé, Sharon, ¿tú qué piensas? Apóyame. Libretita Rodríguez. Sí, sí, El, sí. claro, el feminismo no es un dogma, ¿no? Ujú, Aunque, y quienes lo vean así, pues yo creo que eso no es feminismo, ¿no? Si una vez que es como la teoría de colonial, ¿no? Ramón Grossfogel, nunca puedo pronunciar su apellido, ujú, dice, le preguntan, ¿no? ¿Qué es la teoría
¿cuál es la teoría decolonial? Me dice, bueno, para empezar, no hay una teoría decolonial, porque en el momento que tengamos una teoría decolonial, dejará de ser decolonial, porque justamente el pensamiento colonizado es lo que nos ha hecho pensar de que debe haber siempre una única manera de ver las cosas, y ese será el paradigma que nos rija, ¿no? Entonces él dice, no, el valor de la teoría, de las teorías decoloniales es que son múltiples, que nos permiten acercarnos a la realidad de distintas maneras, ¿no? Entonces yo, salvando las distancias, porque el feminismo, para empezar, no es inherentemente decolonial, sino todo lo contrario, a veces es colonizante, y tiene que ver con eso, pues con pensarse como un dogma, como una regla, como, para ser feminista tienes que ser A, B, C, D, y no cada mujer en realidad, o cada persona, yo digo mujer porque hasta ahora ha sido un movimiento atribuido a nosotras, pero cada persona puede tener una interpretación de su feminismo y practicarlo de maneras diversas, porque somos diversas, como ha dicho Ale, ¿no? O sea, implicar que si eres feminista, entonces estás a favor del aborto o estás a favor de la educación sexual y reproductiva en las escuelas. No es necesariamente así, hay feministas que no le estarán. Te sorprenderías, ¿no? Y es algo que quería, por ejemplo, en el artículo de esta semana, discúlpeme si me estoy yendo en floro, pero No, en el dale, artículo de dale. esta semana hablaba del feminismo musulmán, ¿no? Hay un feminismo musulmán. O sea, no son dos ideas incompatibles. O sea, hay mujeres que son musulmanas, que usan el hijab o usan el velo por voluntad propia y aún así se reivindican feministas. Entonces, dicho todo esto, yo sí creo que los hombres pueden reivindicarse feministas, pero esa es mi perspectiva. Y yo tampoco ando diciendo que soy feminista. O sea, es más como que la gente me dice, ay, eres feminista, pero yo no, creo que nunca he dicho, yo soy feminista y tal y tal. Y aún así pienso que tiene sentido que los hombres asuman esa lucha, ¿no? Así como con el antirracismo, solamente las personas racializadas, negras, indígenas, solas no lo van a hacer. Necesitamos que todas y todos seamos antirracistas de igual forma. Hay un libro sobre eso que se llama Todos somos feministas o algo así. Voy a buscarlo y te paso el dato. Que habla justo sobre esto, ¿no? Sobre cómo hombres y mujeres, necesitamos que hombres y mujeres se coman esta lucha, ¿no? Paja. Hugo Ñopo dijo la otra vez, ¿no? No sé si soy feminista, pero soy barra brava. Claro. Hola, hola. Que iba más o menos por lo que yo iba, ¿no? Y eso es resultado de una evolución también, ¿ya? Porque hace algunos años, sí, de repente hubiera pensado, mirándome al espejo, hubiera pensado, sí, yo soy feminista, yo trato de ser feminista. Pero entonces salió parte del colectivo feminista a darme con palo. ¿Tú cómo vas a ser feminista? Tú no eres feminista, no puedes ser feminista, no has sufrido muchas de las cosas que el feminismo sufre, etc. Es imposible que seas feminista. Entonces, más o menos ahí mi acomodo en eso fue, bueno, no seré feminista, pero seré barra brava. Así como llegué a eso. Pero, entonces doy un paso hacia atrás para concordar con lo que se dice, que sí hay segmentos del movimiento feminista que son bastante dogmáticos. Y ya cuando el dogmatismo entra, ya yo pido chepa, ¿no? Ya se pone la cosa un poquito aburrida. Dogmatizarse es entunelarse, como dice Senthil Mullainathan, ¿no? Meterse en un túnel mental donde pues piensas solo de acuerdo a ese túnel y no hay posibilidad de cuestionarse nada, preguntarse por caminos alternativos y tal, y ahí es donde entra mi naturaleza de investigador. Eso es imposible para mí. Yo no puedo dogmatizarme de esa manera. Y eso creo que tampoco le hace bien a ese movimiento, que necesita ser, como acaba de decirnos Sharon, diverso, inclusivo, como nos acaba de decir Alejandra también. Lo que hay es personas feministas y cada persona es un manojo de contradicciones. No puede existir la consistencia plena y perfecta. Eso ni en las matemáticas existe. Ajá. Que, o sea, ya.
Somos Eso- humanos. Oye, sabemos gracias, nuestras gracias por todo contradicciones. esto. esa última frase se quedó como en eco, ¿no? Ni en las matemáticas existe. Por favor, que lo escuchen ahí al fondo. Qué bacán. Paja. Está bien. Para que lo Perfecto. reconsideres, Gustavo. Tal vez en 6 Sí. meses más Yo vuelvas a creo que en escribir un 6 meses artículo. más ya podrás sacar el artículo. Soy feminista. Ahora, soy por 6 meses. Ay, qué gracioso. Ya, ok. No sé qué voy a escribir entonces. Ya, lo voy a rumiar. Pajísima. Gracias, gracias. Si no puedes suscribirte a Jugo de Caigua por 6 meses, Y verás el desenlace. claro. ¿Qué tal? Alejandra Ruiz León. Sí, estaba esperando que venga Hugo para, Ah, ¿ves? para confirmar. No, o sea, hemos estado hablando bastante sobre el retorno a clases, ¿no? Y no solo nosotros, sino que muchas personas. Y como yo dije, bueno, el otro día que hablábamos en el chat, que muchos científicos se han puesto en la trinchera de, no, el retorno a clases no tiene suficiente evidencia científica. No, y yo pensaba, cuando empecé a buscar papers, sí, obviamente hay evidencia sobre el retorno a clases, pero va a ser limitada, ¿no? O sea, siempre va a ser limitada, porque los países que han retornado a clases tienen circunstancias muy diferentes a las nuestras. Muchos de estos papers se hicieron con la otra variante, que sabemos que la nueva variante es mucho más contagiosa, etc. Entonces, nunca vamos a tener como suficiente evidencia para volver a clases, pero sí es necesario, ¿no? Entonces, un poco tal vez la columna que quiero hacer es, sí, la evidencia está súper bien, pero no, el debate no puede solo centrar respecto a eso. La evidencia no puede terminar este debate, ¿no? Primero porque, como decía antes, en Perú cada colegio es distinto, ¿no? O sea, hay colegios privados que tienen muchos espacios libres, hay colegios públicos que tienen muchos más espacios libres que cualquier colegio privado que no esté fiscalizado, ¿no? Eso es lo que hablaba antes. Hay colegios que son una casa, hay colegios que son enormes, en diferentes zonas del Perú son completamente diferentes también. Entonces, lo que quiero decir en el artículo es que más allá de la evidencia, lo que tenemos que volver a clases es de una forma flexible, ¿no? Primero empezar tal vez por unos días, que cada colegio tenga en cuenta su situación de forma diferente, que ofrezcan flexibilidades. O sea, si empiezan a haber casos, tienen que volver a lo virtual, pero tal vez cada colegio, ¿no? ¿Por qué un colegio en Apurímac va a estar limitado por un colegio, el Alfonso Ugarte en Lima, por ejemplo? O sea, no tiene sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, los colegios en Lima también, que tal vez no pasa en otros países, es que nadie vive cerca a su colegio. Esto es algo que ningún paper te va a decir, pero en Lima la gente, yo por lo menos hacía 1 hora al colegio, ¿no? Y en micro o en movilidad o lo que sea, ¿no? Entonces eso también cambia mucho la situación de vuelta a clases en Perú. Entonces yo creo que al final tienen que ser una serie de recomendaciones, que es abrir las ventanas, las mascarillas, ¿no? Evidentemente, la vacunación a los maestros es clave, ¿no? Por ejemplo, algo que acá no dicen mucho es que en Estados Unidos no siempre puedes abrir las ventanas o no siempre puedes abrir las puertas. Está prohibido por el tema de la seguridad de los tiroteos, ¿no? Entonces, claro, tú estás viendo una evidencia en un país en el que no se abren las ventanas, ¿no? Que es totalmente diferente a nuestra situación, donde sí podemos abrir las ventanas. Entonces, mi columna va a eso, ¿no? Que si vamos a volver a clases, simplemente tiene que ser flexible, ¿no? Si los niños no se enferman, tienen que tener la opción de hacerlo virtual, tienen que ser por días, tiene que haber horarios. Antes decía, no tiene que haber uniformes, ¿no? ¿Por qué? Porque el propio uniforme es, ya, ¿qué hago? Compro uniforme y si en 2 semanas se cierra el colegio, ¿qué hago con la plata del uniforme? ¿No? O sea, creo que los colegios deberían tener más facilidades que nunca, ¿no? Qué paja, Ale, qué paja. Qué paja. Y déjame poner 2 cosas que me parecen relevantes en esta discusión, y es que tienen que ver bastante con nuestra naturaleza humana, que tendemos a binarizar las discusiones, a hacerlas binarias. Es, oye, ¿abrimos o no abrimos? ¿No? Y no, pues la discusión no puede ser abrimos o no abrimos. Y esa discusión está derivándose o deviniendo en esta otra de, ya, no abrimos porque no se puede y tal, no hay evidencia suficiente. Ah, ya, pero marzo, y de marzo no pasa. Y entonces nuevamente la binarizamos. ¿Es marzo o no marzo? Y nuevamente caemos en esas binarizaciones que nos hacen mucho daño. El mundo no es blanco o negro, tiene montones de tonalidades de grises y hay que atender esas diferencias a las que te estás refiriendo, ¿no? Y
esta decisión de abrir los colegios es una decisión complicadísima, con altos riesgos y después de cada riesgo, altos costos probables, ¿no? Es como si estuviéramos manejando en una carretera y no solamente tienes un abismo a la derecha del cual cuidarte, sino que también tienes un abismo a la izquierda. Tienes abismos a los dos lados. Entonces lo que toca es manejar con sumo cuidado, con un montón de atención para tomar las decisiones correctas. Y ya después plantearse la otra pregunta, oye, ¿por qué llegamos a este abismo tan absurdo? Y ahí hay que hacerse las preguntas pues ya de largo plazo, de hace 10, 20 años, ¿por qué no hemos invertido en mejores colegios? ¿Por qué no hemos invertido en construir mejores comunidades educativas? Porque esto es lo otro que yo quería poner aquí en la discusión, y es, estamos exigiéndole al Estado que nos tome la decisión, que nos resuelva este problema. Y esto no es algo que el Estado vaya a resolver, porque el servicio educativo no es un servicio que se provee de manera unidireccional del Estado a los ciudadanos. No, lo que sucede con la educación es que somos comunidades educativas, comunidades de aprendizajes, donde los padres y los estudiantes tienen que estar mucho más involucrados. Enviar a los hijos a la escuela no es equivalente a enviar las camisas a la lavandería. No es un servicio el que uno recibe así unidireccionalmente. Hay que involucrarse más, y ahí es donde tenemos todavía muchísimo que aprender en involucrar más. En sociedades como la de Estados Unidos, por ejemplo, los padres están mucho más involucrados en la toma de decisiones de sus colegios. Sí, yo hablaba con algunos profesores y también me decían como que sí, yo quiero que volvamos a clases, pero por ejemplo, muchos docentes me decían, yo vivo con un adulto mayor, ¿no? Voy a arriesgar, o sea, a mi familia por algo que no se va a hacer de forma correcta. O sea, muchas personas son conscientes que su colegio no va a volver de forma correcta, le va a importar 3 pepinos y se empiezan a contagiar los niños, porque si tú tienes que cobrar la mensualidad, ¿no? Entonces, eso también influye, ¿no? O sea, no es tan fácil decir a un colegio, ya cierras y todos van a virtual, o qué hace si un profesor tiene que tener, no puede volver ahorita a clases, ¿no? Si está en mayor riesgo. Entonces, esos, creo que cuando tú mismo dices, Hugo, esto se volver a clases sí o no, se pierden todos estos matices que son importantes que cada colegio resuelva de forma personal, ¿no? O lo que pasa en Estados Unidos es, ya, ¿qué pasa si un niño se enferma? Igual lo mandas a clases, ¿no? O sea, ¿cuán consciente eres de no mandarlo a clases? ¿No? Porque aquí Claro. pasa que no necesariamente son conscientes. Hay niños que saben que están con COVID y han ido al colegio porque sus papás dicen, bueno, te vas, ¿no? Entonces, no es tan fácil tampoco, ¿no? Entonces... No, las múltiples configuraciones que se pueden dar son enormes, ¿ya? Estábamos hablando de Estados Unidos, ahora hablemos de Chile. Chile ha tratado de abrir sus colegios, ¿ya? Y ha tratado de abrir las puertas de los colegios lo más que se puede. Y los colegios están con la puerta abierta, pero sin estudiantes. Los papás no están enviando a sus chicos, porque lo que está pasando es el equilibrio contrario. La mayoría de papás están decidiendo no enviar a sus hijos, pese a que el colegio está abierto. Entonces, nuevamente, no se trata de que alguien decida, un papá gobierno decida por nosotros, sino que tiene que ser una decisión mucho más enraizada, generada de abajo hacia arriba y con rebotes de arriba a abajo, y es muy difícil. Hay muchos factores que analizar, ¿no? O sea, no solamente son los niños, son los profesores, es todo la maquinaria que hace funcionar un colegio, la gente que trabaja en un colegio. Toda esa gente transporte, ¿no? Claro, todo, o sea, absolutamente todo. Entonces, es bastante complicado. Y la infraestructura que tenemos, como decías tú, también a nivel estatal, digamos, no lo permite. Entonces... Porque mira, lo más probable es que hoy, si se abre un colegio, es muy probable que quien tenga más demanda, el personaje que tenga más demanda, no sea el profe, sino el psicólogo del colegio. Y atención a que dije el psicólogo del colegio, ¿no? Porque por lo general el colegio tiene uno, y para atender a una comunidad de centenas o miles de estudiantes va a ser absolutamente insuficiente. Wow. A mí eso lo que me preocupa es también eso, el transporte, ¿no? Por ejemplo, tú vas al colegio en micro, ¿no? Entonces ya estás agregando un nivel más de riesgo a una familia que probablemente antes no tenía tanto contacto con el exterior, ¿no? Entonces, eso también, no sé qué haces, te puedes cambiar de colegio ahora a mitad de año, puedes decir, no, ya no quiero ir a este colegio que está súper lejos, quiero ir a este que está a la vuelta de mi casa. ¿Lo puedes hacer? No, entonces, eso también es como... Y también vas a poner niños en la calle, posiblemente con COVID, en los
transportes públicos, o sea, vas a generar un problema más, ¿no? Entonces, ahí yo sí estoy de acuerdo con la gente que dice, oye, pero están abiertos los bares, los cines, y no están abiertos los colegios, ¿no? O sea, ¿qué imagen das, no? O sea, tal vez podemos decir, oye, sí, podemos sacrificar esto y que se abran los colegios, ¿no? O sea, podemos sacrificar otras cosas que hemos reganado para que se puedan abrir los colegios. Ese debate tampoco está, ¿no? Entonces no es justo tampoco, ¿no? Porque lo único que sacrificamos es el colegio, ¿no? Y las universidades también, ¿no? ¿Y cuál sería la razón principal para que vuelvan los chicos a clase? O sea, lo digo ya de la socialización o los contenidos que se pueden impartir. O sea, qué ganarían los chicos al volver? O sea, ¿cuál sería la razón? Porque si es socialización, o sea, una cosa es prepararte para socializar y otra cosa es prepararte para, entre comillas, aprender, ¿no? Parte importante del problema es que estos impactos no se van a ver ni en un año ni en 5, sino en 10, 20, cuando estas personas sean adultas y no hayan acumulado el capital humano suficiente para ser productivos, por un lado, y no hayan desarrollado las habilidades socioemocionales suficientes para llevar una vida razonable, equilibrada. O sea, la vuelta a clase debería ser una oportunidad para que haya incidencia de salud mental, o sea, para procesar todo esto que estás viviendo, básicamente, ¿no? Sería como También, grandes campamentos de procesamiento. ahora, de esto segundo, de lo socioemocional, no tenemos mucha idea, porque no sabemos medir, como humanidad, digo, no sabemos medir bien eso. Tenemos mediciones, pero básicas, incipientes. No sabemos medir bien eso. Sí sabemos medir mejor el desarrollo de habilidades cognitivas, la otra parte del capital humano. Saber leer y escribir, comprender textos, saber matemáticas, eso sí sabemos medir. Y en esas mediciones sí estamos mal. Siempre. No en el Perú, porque en el Perú no ha sido medido, pero nuevamente en el planeta como humanidad nos está yendo muy mal en estos 18 meses de encierro. Y No, dime, además, o sea, sí, no Ale, todo el mundo disculpa. aprende bien online, ¿no? O sea, no le damos otra opción a los niños, a los adolescentes que no les gusta aprender por una computadora, ¿no? Y luego también tratamos a los niños como que ya siéntate y aprende. Yo en el colegio no prestaba atención, o sea, te imaginas con una computadora, jamás, ¿no? O sea, no, ¿cuál es la motivación? Tú no le puedes decir a un niño de 10 años, sí, si no aprendes hoy, luego no vas a entrar a la universidad. ¿No? Y Eso, las condiciones en las que además estudian esos chicos, ¿no? O sea, están sentados en la esquina de la sala, con el hermano al costado, también en la misma sala, y el papá a lo mejor es que también está trabajando desde su casa, con un ancho de banda que en Perú es fantástico y que no, y si tienes seguramente, internet, ¿no? O sea, claro, o sea, y si muchos es que lugares no tienes hay. internet, entonces, sin ningún tipo de pedagogía, digamos, dentro de que lo soporte para realmente aprender, o sea, es complicado. Hugo, me parece que tu artículo de esta semana, entonces, Ale, no sé, creo que estamos haciendo un 2x1 con Sí. ustedes. También va por ahí, o sea, teniendo en Va por cuenta ahí. que el lunes tenemos un Caiguazum sobre el tema, y Ale, qué pena que no puedas estar en ese Caiguazum porque digamos, la mirada de la ciencia sería interesante, pero le vas a mandar ahí como le decían en mi tiempo, le decíamos tu plagio El plagio. a Hugo, ¿no? Papelito. Tu papelito. Va por ahí entonces, Hugo. Sí, sí. Donde, entonces, a la luz de todo esto que estamos conversando y tal, yo creo, más importante que plantearse una respuesta a la pregunta volver o no, ahora, en marzo, sí, no, quién, cómo, cuándo, toda la filigrana de complejidad, más importante que tener una respuesta es plantearse la pregunta y plantear en la sociedad, que se centre dentro de la sociedad, la importancia de la pregunta y cuán importante es pensar en la educación, ¿no? En el marco de la pandemia ya hemos pensado muchísimo en reactivar la economía, reactivar el turismo, reactivar los restaurantes, reactivar las microempresas, reactivar muchas cosas y no hemos discutido lo suficiente sobre la educación. De acuerdo. Bueno, creo que estamos
le hemos dado vuelta a la semana, ha sido una semana corta, porque somos 5 los presentes aquí, pero creo que ahí ha tenido su sustancia, ¿eh? Todo bien Muchísimas- diver. Muchísimas Aparte, gracias. los extrañaba mucho. Claro, desde España, Eh. ahí tomándote. Sí, mejor no compartamos las Sufriendo. fotos. Sí, sufriendo. Ale se va a escandalizar. Ale no se escandaliza con nada. Ya, lo vi todo. Buenísimo, muchísimas gracias, compañeras, compañeros, jugueros. No, gracias. Gracias Chao. a ustedes que nos están viendo, y si nos están viendo es porque están contribuyendo a que el jugo se siga licuando. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Chao, chao.